Hola, amadas hermanas, doy gracias a Dios por este hermoso día y ruego porque el Señor nos siga haciendo crecer en espíritu y en verdad. El tema del día de hoy es un principio bíblico que implica dos conceptos unidos entre sí, la sabiduría y el temor de Dios. Te pido que inclines tu rostro y cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Padre bendito, tú que eres misericordioso, eterno, en esta mañana te rogamos, Padre, porque seas tú a través de mi boca para llevar este mensaje a mis amadas hermanas. Usa, Señor, mi boca para hablar, Señor, a cada uno de los corazones que hoy han dispuesto este tiempo para escucharte. Te pido, Señor, que a través de lo que tú has puesto en mi corazón podamos aprender y seguir practicando el ser temerosas de ti. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas y te ruego porque las ayudes en cada una de sus luchas, de sus batallas, de sus desiertos, que seas tú nuestro sustento, nuestra fortaleza y nuestra guía, y que hoy lo que aprendamos lo podamos poner por práctica. Gracias, Señor, por todos aquellos servidores de nuestra iglesia, por nuestro pastor, que hacen posible, Señor, que estas transmisiones puedan llegar a más corazones. Te doy gracias por estos medios electrónicos que nos permites y te pido, Señor, que tú sigas extendiendo tu reino a través de tu mensaje y de tu palabra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Hoy quiero invitarte a que juntas leamos este pasaje que tiene muchas enseñanzas y tiene que ver con dos mujeres poco mencionadas, pero que sus nombres aparecen en la Biblia. Qué privilegio tan hermoso debe ser para estas mujeres, o debió ser para estas mujeres, que su historia apareciera registrada en las Sagradas Escrituras. Y como todo dato y pasaje registrado en las Sagradas Escrituras tiene una enseñanza para nuestra vida, así sea un versículo, una palabra, Dios habla a nuestros corazones. Acompáñame a leer esta pequeña historia en el libro del Éxodo, capítulo 1, del versículo 1 al 22. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob cuando cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisionarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaba y crecía, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, y veas el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños.
Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y al pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Como podemos ver, el pueblo de Dios estaba pasando por un momento de gran dificultad. Recordemos que José había sido el segundo al lado de Faraón, y cuando su familia huyó por hambre y llegaron a Egipto a morar con él, pues tenían favor de parte del rey, de parte del Faraón. Pero aquí esta historia nos expresa que ya había muerto toda aquella generación y se había levantado un nuevo rey, el cual traía otra idea totalmente y se había encargado de oprimir al pueblo, de amargarlo. Y entonces, aún en medio de esta gran dificultad, de esta situación adversa, el pueblo de Dios se fortalecía y se seguía multiplicando. Y fue así que, bajo el temor que el faraón nuevo tuvo de que el pueblo se pudiera rebelar contra él y siendo muchos y fuertes pudieran huir de la esclavitud, da una orden a dos mujeres, a Cifra y a Fúa, y les manda matar a todo hijo varón de los hebreos para que no se pudiesen seguir multiplicando. Y aquí es donde comienza nuestro estudio. Quiero decirte que el título del día de hoy es Cifra y Fúa, mujeres temerosas a Dios. Qué importante y qué hermoso es que una mujer practique el temor a Dios. Pero comencemos por estudiar cuál era el significado de los nombres de estas dos mujeres. Cifra viene del original Shufra, que significa brillar, adornar y belleza, y Fúa del original Púa, que significa brillar o brillo. Si te das cuenta, los significados de sus nombres son muy similares. Y estos dos significados nos hablan de un brillo, nos hablan de adornar, de belleza, de algo que se veía, que era evidente. Y yo estoy segura que estos significados de sus nombres tenían que ver mucho con la personalidad de estas dos mujeres, con las intenciones hermosas que había en su corazón, de un corazón piadoso delante de Dios. Y tenían una característica muy importante: el temor reverente a Dios. Recordemos lo que nos dicen algunos de los libros de sabiduría. Recuerda que en la Biblia hay 5 libros de sabiduría, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Quiero que me acompañes a hacer un pequeño recorrido por 3 libros, que es Job, Salmos y Proverbios, para ver qué nos dicen acerca del temor de Dios. Acompáñame a leer primero Job 28:28. Y dice así: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahora acompáñame al libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10. Es un libro adelante de donde estábamos. 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y ahora acompáñame al libro de Proverbios, Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y más adelante en Proverbios 9:10 dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Al inicio de nuestro estudio te decía que hoy íbamos a hablar de estos dos conceptos, el temor y la sabiduría, como un binomio, como algo que no se puede separar. Si nosotros tenemos la sabiduría que viene de parte de Dios, la cual nos dice en Santiago que es paciente, es buena, es como el carácter de Dios, esa sabiduría, nosotros vamos a poder temer a Dios, ese temor, pero un temor reverente, un respeto hacia Él. Y por obvio, ese temor nos va a llevar a actuar de una manera inteligente, de una manera entendida, de una manera buena delante de los ojos de Dios. La palabra temor tiene varios vocablos en el hebreo. Sin embargo, en nuestro pasaje que el día de hoy estamos estudiando en el Éxodo, cuando dice que estas dos mujeres fueron temerosas de Dios, implica una actitud de reverencia y respeto. Este temor se manifiesta en la vida práctica. No es solamente de decir respeto a Dios, soy reverente a Dios. Se demuestra en las pruebas, en las situaciones de nuestra vida cotidiana, así como en el caso de estas mujeres que fueron convocadas por el faraón, el cual les dio una orden. No les pidió opinión, no les preguntó si ellas querían hacerlo, simplemente les ordenó lo que tenían que hacer. Y ante esa situación, ellas manifestaron ese temor a Dios. ¿Cómo podemos obtener este temor? Ese temor se obtiene por medio de la palabra, como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 11 y 12. Acompáñame ahora a este último libro del Pentateuco. Recuerda que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice Deuteronomio 31, 11 y 12. Dice Deuteronomio 31, 11 y 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en un lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aquí este libro nos está enseñando claramente cómo a través de la lectura de la ley, a través de la lectura de las escrituras y del oír, podemos aprender y temer a Dios. Seguramente estas dos mujeres, Cifra y Fua, conocían la ley de Moisés, conocían los mandatos que ya Dios había dado, y de ahí que ellas desarrollaran este temor a Dios. Este temor se refiere a una vida virtuosa, obediente a la voluntad de Dios. El verbo temer se usa también para expresar la religión que una persona profesa. Podemos ver un ejemplo claro en Jonás 1:9, cómo este personaje se presenta a sí mismo hablando de esta parte. Acompáñame a leer en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 9. Jonás 1:9 está después del libro de Abdías y luego sigue Jonás. Jonás 1:9 dice: y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Qué hermoso sería que cada una de nosotras pudiéramos presentarnos así y poder decir: soy hija de Dios,
En esta parte el término hebreo pues era un pueblo escogido por Dios. O podríamos decir, soy escogida de Dios y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, reconociendo la soberanía de Dios, su poder para crear. Así se presentaba Jonás. Hoy tú y yo podríamos decir así como Jonás, que somos hijas de Dios y tememos a Él. ¿Qué implica hoy para nosotras ser temerosas de Dios como fue Cifra y Fua? Quiero destacar 3 características o 3 cualidades que implican esta actitud de la que hemos estado hablando, del temor reverente a Dios, que en realidad van muy de la mano y una con la otra se complementan. La primera es una confianza espiritual, una fe depositada en el autor y consumador de la fe, que es el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo. La otra es la obediencia. Una vez que yo he aprendido a confiar en Dios, que tengo fe en sus palabras, que las creo plenamente, puedo obedecerle, puedo entregar esa obediencia. Y también se requiere de valor, porque muchas veces el obedecer no es fácil, no es sencillo, y se requiere de valor, de esfuerzo para poder obedecer los mandamientos del Señor. Quiero que vayamos desglosando un poco estas características y que hablemos acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de ellas. Como decíamos, la primera característica es la confianza espiritual. Hay una historia un tanto parecida a la de Cifra y Fua, donde nuevamente el pueblo de Dios, pero ahora los hijos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, veamos la semejanza. En los 2 momentos se encontraban en esclavitud, bajo el gobierno de otras naciones. Y también en esta historia, en el libro de Daniel, si me acompañas ahora a Daniel capítulo 3, versículo 17, vamos a encontrar como unos jóvenes también manifestaron esta característica del temor a Dios con una confianza espiritual en lo que Dios podía hacer por ellos. Ellos habían recibido la orden de adorar al rey Nabucodonosor por medio de una estatua que él había hecho de sí mismo. Y estos jóvenes, en el versículo 16, si me acompañas ahí a Daniel 3:16, dice: Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Esa es la confianza que tenemos que tener en Dios, que Él nos va a librar de cualquier situación que ponga en riesgo nuestra integridad, nuestra vida, nuestra familia, siempre y cuando nosotros obedezcamos, nosotros seamos reverentes y temerosas a Dios. Y tener esa confianza en que Dios va a obrar y nos puede librar de cualquier situación. Aun cuando estos jóvenes hubiesen sido lanzados al horno de fuego por no obedecer al rey y hubiesen muerto ahí, habrían recibido recompensa, que era estar en la presencia misma de Dios. Igualmente, las mujeres de nuestra historia, Cifra y Fua, se encontraban en una situación similar. La orden directa era del faraón. Se encontraban en ese dilema de obedecer a esa autoridad que les estaba pidiendo hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros en nuestra vida diaria hay muchas situaciones que a veces nos implican o nos ponen en dilema de actuar en contra de la voluntad de Dios. Pero hoy nosotras debemos decidir ser temerosas de Dios y actuar conforme a los principios, mandatos y estatutos que Dios ya nos dio. Y va desde cosas tan sencillas como regresar un cambio que te dieron de más, hasta cosas más complicadas como a veces evitar mentir para encubrir una situación y salir bien librada.
a veces usamos la mentira para salir bien libradas de alguna situación. Pero eso implica desagradar a Dios. Y así como esas, pues muchas otras cosas. Y a lo mejor en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado en encrucijadas como la de Cifra y Fuga, en donde pues está de por medio nuestro prestigio, nuestra vida, nuestra familia. ¿Y cuál es la decisión que vamos a tomar? También aquí mismo, en esta confianza espiritual, quiero llevarte a otros 2 pasajes que son muy hermosos para que podamos memorizarlos y tenerlos presentes, que Dios siempre nos va a respaldar cuando nosotros somos obedientes y confiamos en Él, que va muy de la mano con la característica, obviamente, que estábamos hablando de la obediencia. Acompáñame ahora al libro de Salmos, capítulo 56, versículo 3. Salmos 56, 3 dice así: En el día que temo, yo en ti confío. Seguramente estas 2 mujeres pues temieron ante el mandato que Faraón les había dado, temieron por su vida, de que si ellas no obedecían, pues obviamente algo malo podría hacerles Faraón. Pero en ese día en el que seguramente ellas recibieron esta orden, confiaron en que Dios las iba a cuidar, en que Dios iba a procurar, iba a proteger su vida, porque ellas estaban cumpliendo un mandato de Dios. Estaban cumpliendo el mandato de no matar, de no tomar una vida por sus propias manos, como estaba en la ley de Moisés. Y también, si me acompañas a Proverbios, un libro más adelante, ahora capítulo 29, versículo 25, dice así: 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si ellas se hubiesen dejado llevar por el temor a Faraón, eso hubiera puesto un lazo en su vida, una cadena. Seguramente, si hubieran obedecido la orden de Faraón y hubiesen matado a tantos niños que hubiesen nacido, hubiese condenación para sus vidas. Habría pasado algo muy malo para sus vidas, porque iban a ir en contra del Dios verdadero. Y seguramente Dios hubiera encontrado otra forma de salvar a su pueblo. Pero estas mujeres fueron instrumento para que Dios, a través de ellas y de no cumplir este mandato que les habían dado, su pueblo fuera preservado. Pues bien, la segunda característica es la obediencia. Y esta palabra obediencia se escucha sencilla, pero muchas veces en nuestro andar cristiano es difícil ser obediente al 100%, porque a Dios le gusta la obediencia al 100%. A veces obedecemos, pero a medias. Obedecemos bajo nuestros propios criterios, preceptos, y no obedecemos como Dios quiere que obedezcamos. Acompáñame a leer en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, una verdad que debe ser nuestro estandarte en la vida. Hoy, en la sociedad que vivimos, que cada vez está más pervertida, más llena de maldad, y que hay muchas cosas que ya están siendo legales, que ya están siendo permitidas en la sociedad, y que a muchas cosas malas hoy se les está llamando buenas, y que muchas cosas que a Dios no le agradan se están permitiendo hoy. Nosotros debemos de seguir este concepto, este precepto que viene en Hechos 5, 29, y dice así: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cifra y Fuga pusieron en acción este principio. Obedecieron a Dios antes que a Faraón, aún siendo Faraón autoridad, aún Faraón teniendo el poder para quitar sus vidas, para poder a lo mejor encarcelarlas o hacerles algo muy malo. Ellas decidieron obedecer a Dios antes que a Faraón. Algo que hoy puede ser totalmente legal, pero al mismo tiempo totalmente inmoral, como es el homicidio.
estas mujeres recibieron esa orden de ser homicidas y era algo autorizado por el rey. Sin embargo, era algo totalmente inmoral delante de los ojos de Dios. Y hoy podemos ver en nuestra sociedad toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, pues hoy cuando hablan de legalizar el aborto, pues está permitido por la ley. Tal vez ya no va a haber un castigo de que vayan a la cárcel o pase algo si abortan, pero sin embargo, delante de los ojos de Dios, eso es algo totalmente inmoral. Las relaciones homosexuales, de igual manera, hoy son legalizadas por la autoridad. Sin embargo, ¿qué dice Dios acerca de esas relaciones? ¿Cuál fue el diseño original de Dios? Del hombre y de la mujer. ¿Para qué creó Dios al hombre y a la mujer? Entonces, hoy lo que para el mundo puede ser legal, nosotros debemos de tener cuidado, que no hagamos cosas que son legales en el mundo, pero que a los ojos de Dios son totalmente inmorales, totalmente malvadas. Y pues aquí podemos leer algunos versículos que nos hablan acerca de cuán importante es obedecer a Dios antes que a los hombres, de poner esta obediencia en práctica. Acompáñame a uno de los últimos libros de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 20 al 22, para reforzar esta idea que estamos hablando. Y dice así: pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que vuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amadas, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios ya nos dio una conciencia a todos. En este caso, seguramente Faraón sabía que matar era malo, pero no le importó. Es decir, su corazón no le reprendió, no le hizo sentirse mal el dar esa orden de decir maten a todos los niños de los hebreos. Y muchas veces puede pasar así en nuestra vida, que incluso nuestro propio corazón engañoso nos diga, ay, pero ¿qué puede tener de malo esto? Y muchas veces hemos actuado pensando que no tiene nada de malo, pero cuando venimos a la palabra somos reprendidas por Dios. Y Dios dice, lo que acabas de hacer no era agradable ante mis ojos. Por eso la importancia de conocer la palabra. Y volviendo al principio del estudio, decía, la sabiduría, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿no? Entonces, si nosotros somos reverentes, respetuosas a Dios, no queremos fallarle, eso nos va a traer sabiduría, es decir, para actuar conforme a lo que sí es agradable delante de los ojos de Dios. Y también podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, en el libro de Reyes, que está antes de Crónicas. Primera de Reyes 2, 3, dice así: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, la obediencia, hermanos, tiene promesas. La obediencia, hermana, tiene recompensa. Y lo vamos a ver en la vida de estas dos mujeres, Cifra y Fua. Entonces, hoy esforcémonos por obedecer a Dios, porque Él ya nos dejó sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Nos dejó instrucciones precisas para todo, para ser mamás, para ser esposas, para ser empleadas, para ser buenas hijas, para ser hermanas. En la palabra de Dios hay respuesta para todo. Es cuestión de que nosotros queremos ser reverentes y temerosas de Dios y buscar siempre su instrucción, buscar siempre su dirección para obedecerla. Y la última característica que también va muy enlazada es el valor.
estas mujeres tuvieron que tener valor para desafiar a Faraón y no obedecerle. ¿Recuerdas que también en la historia de Esther ya habíamos visto esta característica del valor? Esta mujer Esther de igual manera tenía que presentarse ante el rey para hacerle una petición y para decirle que su siervo Amán había dado un decreto en contra de su pueblo. Y ella dice en el libro de Esther 4:16, ante esta situación que también ponía en peligro su vida. Vamos ahora al libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, que dice así: acuérdate, antes de Job está Esther, después de Nehemías, y dice Esther 4:16: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ese fue valor en el corazón de Esther. Igual Sifra y Fua tuvieron valor, porque decidieron no obedecer el mandato del rey. Y bueno, pues aquí quiero aclarar que se dice que finalmente Sifra y Fua no eran las únicas parteras que había. Recordemos que el pueblo hebreo era grande, era una gran población, y seguramente pues 2 parteras no eran suficientes para atender a todas las mujeres hebreas en sus partos. Sin embargo, podemos pensar que ellas influyeron a las otras parteras también para no realizar este edicto, ya que cuando el rey las mandó llamar nuevamente, el faraón, y les pidió cuentas a ellas, vamos a ver qué respuesta dieron estas 2 mujeres. Regresemos nuevamente a nuestro texto clave, que era Éxodo capítulo 1. Vamos a leer nuevamente el versículo 19 y versículo 20. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y en el 20 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Esta parte no la podríamos tomar como que ellas le mintieron a Faraón diciéndole: no, pues ya cuando nosotros llegamos ya nacieron los bebés, ¿no? Porque a lo mejor pudiéramos pensar que estaban mintiendo para justificar el hecho de no haber obedecido. Pero la realidad es que cuando nosotros dejamos que Dios actúe, Él respalda. Y seguramente esto que dice aquí era verdad, que cuando ellas llegaban ya habían sido atendidos los partos, porque Dios estaba respaldando a estas mujeres que habían decidido no hacerlo. Seguramente si ellas no hubiesen tomado esa decisión en su corazón de obedecer a Dios, pues a lo mejor el resultado hubiese sido distinto. Sin embargo, Dios se encargó, como dice ahí, de fortalecer a esas mujeres, porque dice en el 19, eran robustas y dan a luz. Es decir, que Dios fortaleció a su pueblo, fortaleció a esas mujeres para que estuvieran sanas y dieran a luz con facilidad. Y entonces Sifra y Fua fueron libradas de tener que cumplir el edicto del rey. Entonces hoy podemos ver a través de su historia cómo el valor y la decisión Dios las va a respaldar. Y aquí pues no se registra que Faraón haya hecho algo en su contra, o que las haya encarcelado, o que las haya matado, sino que Faraón ahora toma a sus súbditos más bien, para que hicieran este trabajo sucio, esta obra de maldad, de matar a los bebés. Entonces, hoy quiero que me acompañes a leer 2 versículos que hablan de este valor, que nosotras debemos tener valor para obedecer a Dios, y Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos si nosotras nos mantenemos en obediencia y fidelidad a Él. Te pido que me acompañes ahora a Deuteronomio 31:6.
ahí adelantito de donde estamos, Números, y después sigue Deuteronomio. Capítulo 31, versículo 6 dice así: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, ante cualquier situación que hoy estemos viviendo, no temamos obedecer a Dios. Ahí sí un temor de miedo, de decir, híjole, es que me puede pasar esto, es que la situación se puede complicar. No, si nosotros obedecemos la instrucción de Dios, seremos respaldadas por Él en todo, desde lo más sencillo hasta situaciones complicadas como las que vivieron Cifra y Fua, desde obedecerle en orar, en leer, en congregarnos, en alabarle, en estar en contacto permanente con su palabra. Esas decisiones se necesita valor para tomarlas y no dejarnos llevar por nuestra carne, que al final se convierte en un enemigo para nosotras, ¿no? Entonces, esforcémonos y cobremos ánimo, no temamos ni tengamos miedo de lo que pueda hacer el mundo. Más bien, temamos a Dios y obedezcámoslos, y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y ahora acompáñame un poco más adelante a Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, verso 8, que también nos reitera esta parte, y podemos encontrar, de verdad, hermana, si tú te pones a buscar cuántos versículos en la Biblia hablan de esta parte de tener valor, de esforzarnos, de cobrar ánimo, de confiar en Dios, en que Él nos va a sustentar, en que Él nos va a dar de su bendición si nosotras obedecemos, si nosotras estamos en sus caminos. De verdad te vas a sorprender de todas esas promesas que Dios ha puesto. Y en Segunda de Crónicas 25:8 dice: pero si vas así, y si lo haces y te esfuerzas por pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Es decir, si vas en tus propias fuerzas, si vas con tus propios medios a la batalla, Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Entonces aquí vemos, en Dios está el poder. Si estas mujeres tal vez hubieran obedecido y hubieran dicho, no, pues hay que obedecer al faraón, porque pues si no, pues algo nos va a pasar. Dios tenía el poder para destruirlas a ellas, para que sus vidas fueran arruinadas por tomar esa decisión. Pero si en cambio ellas decidieron obedecer, estar del lado correcto, y Dios les trajo bendición. Y esa es la conclusión de nuestro estudio. Al final de esta historia que estábamos leyendo, vemos cómo estas dos mujeres fueron bendecidas por Dios. Y Dios hizo con ellas dos cosas hermosas. La primera, en el versículo 20, nuevamente lo leemos, Éxodo 1:20, y dice: y Dios hizo bien a las parteras. Entonces, Dios les hizo el bien a ellas, así como a ti y a mí nos hará bien el Señor si nosotros nos esforzamos por ser temerosas de Él. Acompáñame a algunos versículos que refuerzan esta idea que te estoy diciendo. El primero de ellos está en Efesios 6:8, que dice así: sabiendo que el bien que cada una hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué quiere decir? Pues que no importa tu condición, que no importa quién eres hoy, si eres rico, si eres pobre, si eres jefe, si eres empleado, si eres hijo o no eres hijo, si tú haces bien, eso mismo vas a recibir de parte del Señor, de parte de Dios. Y también adelante en el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 24 y 25 dice así: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, si Cifra y Fua hubiesen hecho injusticia, hubiesen matado a los hijos de las hebreas, hubiesen recibido lo mismo de parte de Dios, porque no hay acepción de personas. En cambio,
ellas recibieron recompensa, recibieron que Dios hiciera el bien con ellas. Y el segundo punto está en Éxodo 1, versículo 21, y dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Qué quiere decir? Que recibieron prosperidad. Esta palabra prosperidad en el original quiere decir empujar hacia adelante, éxito, bien, lograr. Ellas tuvieron éxito en su vida, lograron, fueron hacia adelante, tuvieron éxito en todo lo que emprendieron. Y todo por tener esta cualidad de temer a Dios. La prosperidad, según la Biblia, y el que Dios haga bien contigo, significa tener todo aquello que te haga falta para ser feliz. Que tú te puedas sentir conforme, bendecida, que te sientas en plenitud. Dios quiere que sus seguidoras tengan prosperidad en todos los niveles. En su matrimonio, como madres, como hijas, como esposas, como amigas, en tu trabajo. De verdad, Dios quiere que tú seas prosperada en todo. Que sientas que no te hace falta nada. Esa es la verdadera prosperidad. A veces vemos personas que tienen todo materialmente hablando, pero aún así son infelices. Esa no es la prosperidad al que el Señor se refiere en estos versículos. Si nosotras queremos que Dios nos haga bien y que seamos prosperadas en todo, hoy tenemos la respuesta. Seamos temerosas de Dios. Nuevamente, te reitero que el ser temerosa de Dios es tener una actitud de respeto y de reverencia a Dios. Es manifestarlo en tu vida práctica día a día. Saber que si hoy nosotros no obedecemos los estatutos, los mandatos de Dios, le estamos fallando. Saber que hoy nos tenemos que esforzar por tener una vida virtuosa y obediente a la voluntad de Dios. Y que esa sea nuestra identidad como hijas. Podernos presentar y decir: yo soy una hija de Dios que teme a Dios. Le doy gracias a Dios hoy por tu vida y espero que este estudio te sirva para poderlo aplicar en cualquier área de tu vida. No importa la situación que hoy tú estés pasando. Pídele dirección a Dios y lo que Él te haya mandado a hacer, hazlo y vas a recibir bendición en tu vida. No esperes más para obedecer a Dios. No esperes más para tener esa actitud de respeto y de reverencia a nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Pues le doy gracias a Dios por tu vida, que Dios bendiga tu semana y que pases una excelente tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén.